Hola, soy Rafael Escalera, bienvenidos a un nuevo capítulo de Escuela de Héroes, un podcast donde hablamos de educación, hablamos de desarrollo personal y conocemos a héroes de la vida real para que nos cuenten cómo llegaron a transformarse en la persona que son hoy. El tema de este capítulo es súper interesante, la creatividad, es decir, la capacidad de mezclar diferentes conceptos que no tienen nada que ver entre sí para crear algo completamente nuevo, ya sea un nuevo objeto o incluso una nueva vida. Y para ello viene a hablarnos una persona que ha ayudado a mucha gente a diseñar su vida de una manera nueva y creativa. Él es Jon El Javeitia y espero que te guste muchísimo la entrevista. Vamos a por ello. Pues estamos aquí con Jon El Javeitia, que él empezó su carrera como arquitecto, pero luego cambió y dejó de diseñar edificios y empezar a ayudar a personas a diseñarse a sí mismas. Él es experto en design thinking, en creatividad, en coaching, en comunicación. Además es el CEO y el fundador de NextU, que es una empresa que se dedica justamente a eso, a ayudar a personas y a empresas a transformarse, a cambiar. Y bueno, además ha escrito varios libros y él es bloguero, tiene dos blogs activos, uno que se llama Conversaciones con Joaquina y otro que se llama Desde la Caja. Y bueno, vamos, que es un currículum de esos que yo he puesto cuatro cosas pero vamos, que podría estar hablando solo del currículum y habríamos hecho todo el programa. Pero lo primero de todo, darte las gracias, John, por estar aquí, por hablar conmigo. Y nada, me gustaría que me contases quién eres tú, quién es John y cuál es tu historia. Rafael, pues es un placer estar aquí contigo y al final a mí lo que me gusta es compartir, ¿no? Mi currículum es muy grande porque mi vida es muy grande. Entonces, no te queda otra que ir haciendo cosas y esas cosas van quedando ahí en tu currículum, ¿no? Pues sí, efectivamente, como dices, yo soy arquitecto, he ejercido muchos años de arquitecto, tuve mi propio estudio de arquitectura con unos amigos. Y al final, pues la vida, la llamada interna sobre todo, eh, pues me llevó a investigar otros mundos. Y entonces empecé a hacer cosas de desarrollo personal, a dar clases en la universidad y a dedicarme mucho más a las personas que a la arquitectura. Fue un poco reactiva la cosa, no fue en tal de como llamada, una parte llamada interna, pero también una parte reactiva. Ajá. La arquitectura tiene una parte preciosa, que es la parte de diseño, la parte de hablar con las personas, y tiene una parte oscura, y es la parte de los engaños. Pues ya ves que casi todas las mafias que salen por ahí tienen que ver con la construcción, con la bueno, no con la arquitectura, sino con la construcción, con lo Ya, cual ya. al final eres medio arquitecto, medio policía, medio garante de la integridad del proyecto, estás de parte de tu cliente, pero la constructora, es decir, que era como una pelea en la que yo no quería estar. Ujú. Me encantaba la parte de usuario y uniéndolo un poco con lo que veremos luego de Design Thinking, echaba de menos un poco eso en la arquitectura. Nos preocupamos mucho los arquitectos de la estética, de la forma, y no tanto del contenido, no tanto del ser humano que entra y habita su casa. Yo recuerdo de los primeros proyectos que tuve cuando volví. Yo estudié fuera, estudié en Londres, Ujú. y cuando volví llegué con un montón de ideas súper renovadoras, quería hacer unas casas impresionantes. Y entonces el primer encargo fue un chalecito de una pareja recién casada en Illescas, un pueblo de Toledo. Sí. Y entonces yo llegué ahí con todas mis ideas, digo, bueno, esta casa es que la voy a poner en la portada de las revistas de arquitectura. Y les enseñé proyectos y les hice maquetas y me miraban como, nosotros queremos un chalecito, un tejadito a dos aguas, con una balustrada y una piscinita de riñón, ¿qué me estás contando? Y entonces me di cuenta de la importancia de las personas, ¿no? Entonces está muy bien la arquitectura, pero notaba que en cierta medida agrede a las personas. Entonces me pareció ese fue el primer shock que tuve, y a partir de ahí pues me centré mucho más en las personas y al final pues acabé abandonando la arquitectura hace pues unos 15 20 años. Y dedicándoselo. Sí, esto que cuentas parece curioso, pero cuando andas vas viendo chalés y tal, lo típico de estos programas que te enseñan su casa, es muy curioso que siempre que es un arquitecto que se ha diseñado su casa, siempre es la más rara, ¿sabes? En plan de, con una cosa puntiaguda que sale para un sitio, toda de hormigón, con unas formas así. Son las típicas casas que luego solo se la puedes vender a otro arquitecto porque Claro. nadie más. Nadie más la quiere y dice, ¿qué cosa es esto? ¿Y dónde está el baño? Pues no lo sé, tienes que subir y bajar por el otro lado. Sí, sí, Además, la sí. casa es un tema fascinante como para hacer otro programa, porque
la casa, llevamos nosotros internamente la casa donde nos criamos, donde nacimos, entonces emocionalmente está muy vinculada a nosotros. Entonces cualquier cosa rara o extravagante como que nos descuadra emocionalmente en nuestro interior y como que reaccionamos contra ella, ¿no? A no ser que seamos supermillonarios, entonces tenemos como 5 casas y 4 de ellas son raras Ujú. y otra en la que nos encontramos bien. Sí, que a veces parece como que queremos cosas raras, pero lo que uno busca cuando llega a una casa es estar en casa, ¿no? Esa sensación de hogar que normalmente no está asociada a cosas raras, sino que está asociada a, yo qué sé, pues eso, una cama, una manta, Sí, una sí. sensación de El tranquilo. concepto de morada, ¿no? De estás en un hogar, estás ahí apapachado, como dicen en Latinoamérica o en México, que es una palabra que me encanta. Y eso, la arquitectura, sobre todo la arquitectura muy súper moderna, que a mí me encanta, y si un día veis mis edificios, pues tienden a ser un poco así, pero, pero el hogar es algo muy delicado. Y entonces, pues estando en eso, conocí a una persona, como nos suelen pasar, ¿no? Los grandes cambios en nuestras vidas suelen ser que leemos un libro, que conocemos una persona, que hacemos un viaje, Ujú. eh, que de alguna manera tomamos abruptamente conciencia de algo y nuestra vida de repente gira, ¿no? Ajá. Y entonces yo conocí a Joaquina Fernández, de ahí uno de los blogs que has mencionado, Conversaciones con Joaquina, pues son de alguna manera medio reales, medio ficticias conversaciones que tuve con ella después de trabajar con ella durante 20 años, ¿no? Y entonces con ella fui transformándome, ella desde su mundo de medicina psicosomática a formación y cursos, y yo desde mi mundo de la arquitectura a lo mismo, ¿no? Ah, Como, formación y cursos también. sí, sí, es decir, yo cuando la conocí dije, bueno, a ver, todos estos conocimientos que tienes, no te los puedes guardar para ti y para tus 40 pacientes. So, tienes que empezar a formar, a dar cursos a tal y que el mundo lo conozca, ¿no? Claro. Y entonces, pues eso fue mi camino. Luego ya falleció va a ser ahora 3 años en septiembre. Y a partir de ahí inicié yo mi andadura de alguna manera, pues prolongando el camino que ya había o que habíamos iniciado juntos bajo su impulso. Y bueno, pues tomando las riendas de esto y pues escribiendo un montón de libros. Publicó hace poco ya el sexto Ajá. y Estupendo. dando formación y haciendo mentorías y lo que se pueda. Sí, es interesante que de alguna manera no estabas de alguna manera enfocado desde el minuto cero al desarrollo personal, ¿no? Que es algo como que está bien, ¿no? Cuando alguien encuentra, digo, porque lo veo como con mucha gente con 18 años o yo mismo con 18 años, que te encuentras como muy perdido diciendo, ay, no sé lo que voy a hacer con mi vida y necesito tener el plan, pum, 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 pum. Y luego al final resulta que la mayor parte de la gente que estoy entrevistando resulta que no es así, que la mayor parte de la gente pues empieza un camino y luego llega un momento en que cambia y cuando miras para atrás pues te das cuenta de que hay algunas cosas que siguen estando en común, ¿no? Yo viendo tu currículum pues veo, o sí, tu carrera laboral, veo que hay mucho de que el diseño está siempre ahí, en la estación del camp, pero que como el diseño, claro, diseño es una palabra como muy grande, ¿no? Y hay como mil maneras de enfocarlo o mil maneras de verlo y eso pues es tranquilizador de alguna manera también. Sí, a ver, yo siempre lo digo, a ver, yo doy clases de creatividad y de design thinking y de innovación y no he tenido nunca garaje, o sea que, que no es necesario tener un garaje para juntarte ahí con tus amiguetes como hacen los americanos y de repente, no, siendo normal también puedes destacar en esas cosas. Uh -huh. Y pasa lo mismo con el desarrollo personal, ¿no? Leemos las historias de Tony Robbins, de un montón de gente que tenían padres que les pegaban, madres alcohólicas, hijos abandonados, y entonces a partir de eso transformaron su vida. No, a ver, se puede ser normal, mi vida es como de lo más normal del mundo. Mi padre, lo más raro de mi vida es que mi padre es de Bilbao y mi madre es de Cádiz. Eso es lo más raro. Puedes vivir una familia normal, 4 hermanos, pero aún así puedes encontrarte con el camino del desarrollo personal. ¿No? No tienes que tener un accidente, no tienes que, como yo, Dispensa, que se queda paralítico y luego se arregla la propia columna. Es decir, que hay historias dramáticas súper Sí, sí, sí. poderosas, pero no hace falta, no hace falta. Desde la normalidad también se puede llegar a donde queremos llegar, ¿no? Pues a ti te pasa un poco igual, ¿no? Tú eres ingeniero y de repente estás también en un mundo de desarrollo personal. Yo lo que me encontré muchas veces con personas, como han mencionado, de 18, 19 años, es que se sienten como excluidos. Tú imagínate una persona con 18 años que no le gusta beber, que no le gusta ir a la discoteca, ¿dónde conoce gente? Vale, si estudia pues en la universidad y tal, pues a lo mejor sí, pero en la universidad enseguida hay fiestas enseguida y tal. Entonces, muchas personas que cuando empiezan un camino de desarrollo interno
y renuncian a cosas, no porque haya que renunciar, sino porque ya no les ven sentido, de repente se encuentran como aislados, ¿no? Entonces, pues acuden a cursos y acuden a formaciones y tal, para encontrar personas que piensen como ellos. Sí, porque en el fondo somos todos animales gregarios, ¿no? Los seres humanos necesitamos otros seres humanos para... Necesitamos la tribu. Sí, sí, total. Y ese sentido de pertenecer a una tribu o sea, hay que tener una confianza en ti mismo tan brutal para decir, yo no necesito tribu, yo soy individual, yo no necesito a nadie, que hay que estar muy hecho. Y con 18, 19, 20, 30 años no lo estamos. Con lo cual necesitamos nuestra tribu, ¿sí? Esa tribu, el equipo de rugby, los que juegan al bridge o una secta masónica, da igual, pero un sentido de pertenencia a algo. Claro, claro, de algo que es más grande que tú, sí, como hay... y que es algo que viene como en las tripas, ¿no? Lo interesante es eso, es algo que viene como en las tripas. De hecho, ahora mismo, ahora que hablábamos esto de la tribu, me viene una cosa que tenía pensada, que es como algunas veces, pues los cambios no suceden voluntariamente, o sea, no es un proceso de yo deseo que esto pase, sino que los cambios te vienen de golpe y ahora mismo estamos viviendo un cambio de esos. Nosotros, pues yo qué sé, tenía planificado unas vacaciones para el verano de 2020, no te vas a ir de vacaciones en 2020, o sí, a lo mejor, pero vamos, la Semana Santa, las fallas y tal, ya te las has perdido. Entonces, además, lo que cuentan es, o yo lo que veo es que parece que estos procesos de cambios radicales, pues posiblemente sucedan más a menudo, ¿no? Porque de repente aparece una industria que hace que el trabajo que haces, pues es que no es que esté mal hecho, es que ya no hace falta, ¿sabes? Así. ¿Cómo uno sobrevive a eso? O sea... Yo creo que lo primero siempre es uno pensar que el cambio siempre es bueno. O sea, siempre, categóricamente. Porque si no cambiáramos, como lo diríamos. Y luego también que es imposible no cambiar, ¿no? Como decía el filósofo, cuando nos metemos en un río, la segunda vez que nos metemos ni es el mismo río ni nosotros somos los mismos. Hemos cambiado nuestra forma de pensar, hemos cambiado nuestra emoción, hemos cambiado no sé qué, ya no somos lo mismo. De tal manera que el cambio puede ser como de dos maneras, ¿no? Puede ser un cambio como continuo, donde pues, nuestro cuerpo con la edad va cambiando poquito a poco y nosotros no nos damos cuenta hasta que vemos fotos con saltos, ¿no? Vemos una foto que teníamos 20 años, ostras, ¿dónde está mi pelo? Pero en el día a día no nos damos cuenta, ¿no? Y luego también puede haber cambios disruptivos, cambios como los que estás comentando, que tengo planificado mi verano y qué tal, ¿no? Y de repente de la noche a la mañana, todo ha cambiado. No puedo salir, no puedo hablar, no puedo abrazar, no puedo viajar, ostras. De repente, descubrimos Zoom y de repente, descubrimos que no sé qué. Y esos son cambios disruptivos que son igual de buenos. Generalmente los cambios disruptivos son todavía más poderosos porque te hacen tomar conciencia de golpe de algo. Es decir, muchas veces nos ha pasado cuando desgraciadamente fallece un familiar, un ser querido, de repente caemos en la cuenta de golpe lo que le echamos de menos, lo que nos aportaba, y a lo mejor el día anterior estábamos ahí discutiendo y no sé qué, pero es como de repente, ostras, como dicen los mexicanos, tienen una expresión muy bonita, que es que te caen los 20, ¿no? Te caen los 20 es como de repente te dan un golpe y te das cuenta de algo. Sí. Y te das cuenta que ya no puedes salir a la calle. Y te das cuenta que tu negocio que acabas de empezar, pues no está entrando dinero porque estás en cero, porque nadie te compra, porque el parque has abierto con toda tu ilusión ya no tiene consumidores y tienes tu alquiler, tu luz, tu tal, tus gastos. Entonces ahora es una época durísima. Entonces el cambio yo creo que o lo vemos de una forma más holística o es muy duro. Más holística me refiero a que los cambios del confinamiento no son solo cambios físicos. Yo estoy aquí en mi casa y estoy físicamente encerrado, ¿vale? Pero también son cambios emocionales. Yo tengo una pareja, tengo hijos, tengo familia y de repente las relaciones emocionales también se tensan. Porque una cosa es tener una pareja y otra cosa es tener una pareja 24 horas al día, semana tras semana tras semana, que no estamos acostumbrados a eso. Estamos acostumbrados a vernos un ratito, nos lo pasamos genial, tin, y se acabó. Pero ahora son muchas horas. ¿Y qué pasa con la comunicación y con la conversación y con lo que quiero y con mis angustias y con mis miedos? ¿Los expreso no los expreso? Luego también, ese es el segundo cambio. El tercer cambio sería como un cambio como más intelectual. Me estoy atocinando en estos días pegado a la televisión y viendo Netflix o me estoy formando, desarrollando mi cabeza, porque ciertamente estar encerrados nos embota bastante. Sí.
Nos deja la cabeza y al final un poco atontados de tantas horas en la pantalla, de tantas incertidumbres sobre el futuro. Y entonces, todos esos cambios, luego, cambios espirituales, ¿para qué estamos viviendo esto? ¿Cuál es el aprendizaje que tenemos que sacar de esto? O sea, que al final son muchas cosas que podemos ser conscientes o no, pero que están pasando en todos nosotros. Sí. A mí me está pasando, yo por tal como lo estoy viviendo, es como que de momentos, hay momentos que está siendo como una montaña rusa, ¿sabes? Subir y bajar, subir y bajar. Hay momentos de iluminación que digo, ¡buah! Yo qué sé, por ejemplo, esto de empezar un podcast, de alguna manera ha sido gracias al coronavirus, porque yo dije, mira, ahora, sí, porque yo me dije a mí mismo, ahora yo tengo los mismos medios que tiene cualquier persona con mucho más presupuesto que yo para empezar un podcast. Simplemente necesito Zoom y Zoom, pues bueno, pues lo tengo. O sea, ya está, no es complicado. O sea, no, vale, no voy a poder hacerlo con cámaras y con un buen audio, pero es que nadie lo puede hacer. O sea, entonces esos momentos son como muy iluminación, pero otros momentos me está pasando justo lo contrario, es decir, abajo del todo. ¿Quién soy yo? ¿Por qué estoy aquí? Todo eso. Es como, en plan, mirarme a los monstruos a la cara, ¿no? Como de repente está siendo lo mejor y lo peor, según como lo Pero mires. fíjate, para eso mi receta, yo creo que lo mejor cuando nos encontramos mirándonos el ombligo y a punto ya de tirarnos por la ventana, es pensar fuera de nosotros. Uh-huh. Por ejemplo, tú imagínate, oye, lo del podcast, esto que estás haciendo, que me parece fantástico, y entonces, pero a lo mejor de repente mañana tienes otra entrevista con alguien y no te apetece porque ya es la tercera, tú pensabas que ibas a tener una audiencia de 10.000 y solo van 1.000 y empiezas como a desesperarte. Lo único que te saca de ahí, lo único es pensar en el otro. Pensar, este podcast no lo estoy haciendo por mí ni por que la gente me conozca, lo estoy haciendo porque los mensajes que estoy dando pueden ayudar a otros. Y como que una sola persona nos esté escuchando ahora mismo y esté de repente pensando, ostras, pues esto que habéis dicho de la casa me ha parecido interesante y ya de repente le hemos dado un poquito de luz a cualquier cosa, ya ha merecido la pena el podcast. Sí, El total. podcast y cualquier cosa que hagamos siempre merece la pena cuando estamos arrojando luz sobre la conciencia de alguien que nos pueda estar bien. De Uh-huh. tal manera que la motivación de hacer podcast, la motivación de compartir en redes, la motivación de todas estas cosas tiene que ser, estoy aportando, puedo aportar algo a alguien que me pueda escuchar en un momento dado. Y si es solo así, ya merece la pena. Sí, porque si no se une al mogollón de ruido que ya hay, que ya es mucho, además, en el mundo de las redes sociales y bueno, y en todo, ¿no? Porque ahora vivimos en el mundo del ruido, del internet, de la tele ahí a tope, no sé qué diferencia había, pero creo que era que una persona normal, una persona que vive en una ciudad como Madrid, que recibía la misma cantidad de información en un día que recibía una persona viviendo hace 100 años en toda su vida. Entonces, claro, pues es lógico. O sea, Y lo malo de la información es que yo recuerdo antes de la era Internet, que si leías algo en un libro, eso era sagrado. O sea, eso era verdad, porque estaba escrito en un libro, pues se había publicado, porque algunos editores lo habían revisado y nadie cuestionaba que lo que dice en un libro era mentira. Y eso al principio, en la era de Internet, nos pasaba igual. Hacíamos una consulta en Google, se dio un resultado y como lo decía ahí, eso pues ya era está. verdad. Y de repente hasta eso ya se nos está cuestionando. Y ahora leo noticias y en algunos momentos me cuesta saber si es realidad o ficción. Yo no sé si esto se lo ha inventado alguien o realmente está pasando. ¿No? Porque de hecho hay mucho que se inventan. O sea, es un hecho real que se inventa muchísima noticia. El otro día, por ejemplo, vi una foto que habían hecho al presidente de Uruguay o al expresidente de Uruguay y le ponían saliendo de una tienda de Chanel con una foto, con una esta. Y dicen, mirad cómo los comunistas compran. Era un fotomontaje y era como, ya no me puedo creer nada. No. Entonces, y rebobinando un poco a lo que decías, antes has mencionado una cosa importante, ¿no? Oye, ¿qué va a pasar después del coronavirus? Que yo voy a salir y no voy a tener trabajo y si encima esto de la inteligencia artificial evoluciona y de repente ya hay un robot que no enferma y que está ocupando mi puesto, entonces, ¿qué hago? Por eso yo creo que el tema de las humanidades, el tema de la persona, el tema de la mirada interior es súper importante. Uh-huh. Porque eso es lo único, uno, que te hace diferente. Rafael y yo, tú y yo somos diferentes por las experiencias vividas, por la educación que hemos recibido, dónde nos hemos criado, todo lo que quieras.
pero también porque internamente tú tienes una serie de valores que has sacado de tu padre y de tu madre, y yo tengo una serie de valores que he sacado de mi padre y mi madre, y esa mezcla es la que nos hace diferentes. Y esa mezcla hace que tú seas, imagínate, súper creativo y yo sea súper ordenado, que tú seas optimista y yo, todo valores positivos, ¿no? Entonces, eso es lo que no vas a perder nunca. O sea, a ti te pueden quitar el título de ingeniero, porque haces una burrada por ahí y te dicen, pues te quitamos el título de ingeniero y ya no puedes. Genial. Te pueden boicotear el podcast y decirte que ya no puedes publicar. Genial. Pero ese impulso interno que tienes tú y tus valores, eso no te lo puede quitar nadie. Ninguna Claro. máquina, ninguna inteligencia. Entonces, con esos valores puedes construir otra cosa. Que no será un podcast, será una web, será una, yo qué sé. Otra cosa, lo que O salga, lo que surja, que no, a lo mejor ni sabemos lo que existe. efectivamente. Pero eso es lo único que vas a tener tú, con lo único que vas a mover y te pueden despojar de todas las cosas menos de eso. Entonces, si nos miramos a nosotros, si estamos seguros de lo que tenemos, si tenemos confianza en nosotros mismos, que A no ha salido, pues tenemos B, que B no sale, tenemos C, que C no sale, tenemos D. Y al final siempre sale algo. Sí, como es como que de alguna manera, como la estabilidad nunca va a estar fuera, cuanto más afianzado estés, cuanto más cimentado estés dentro tuyo, más puedes soportar las olas, ¿no? Es como el símil este del barco, ¿no? Que dice el barco sale a navegar y la seguridad no la tiene en que esté anclado a ningún sitio, sino en que sabe que el capitán sabe hacia dónde va, sabe navegar y hombre, se puede hundir el barco, pero me refiero que lo normal es que sepa hacia dónde va. Si viene un viento que le va para otro lado, pues ya se moverá. Hay una cita que no sé de quién es, pero es una cita que siempre con la metáfora del barco a mí siempre me gusta mucho. Y es decir, que los barcos están muy seguros en el puerto, pero no están construidos para estar en el puerto. Y a nosotros nos pasa igual. Nosotros podemos estar muy seguros en un trabajo tranquilo y somos funcionarios y de repente nuestra vida es que quiero meterme con los funcionarios. Quiero decir que no estamos construidos, no estamos aquí para eso. Estamos aquí para investigar, para navegar, para disfrutar del viento, para temer al oleaje, para que las corrientes profundas nos lleven para un sitio, el viento nos lleve para otro y que nosotros queremos ir a un tercer sitio. Eso es la vida. Sí. No es estar ahí en el puerto tomando gin tonics. Eso es parte de la vida. De vez en cuando paras en el puerto y tomas gin tonics. Pero el barco no está construido para estar ahí. Claro, sí, sí, sí. Es como. Me parece interesante porque hay como mucha creencia de encontrar esa estabilidad, ¿no? Y además, sobre todo, lo que hablábamos antes de las noticias que quizás son mentiras. Me refiero, lo que escucho por la tele normalmente es como estabilidad, 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 estabilidad. Vete al puerto. Barco en el puerto, seguro, sin que le pase nada y que sea completamente sepamos lo que va a pasar hoy, mañana, pasado, dentro de 4 días, dentro de 10 Y entonces jamás descubriremos América. Es que eso es así. es así. Nuestro mundo ha evolucionado gracias a que los barcos, ha habido gente que ha dado la vuelta al mundo, que se han lanzado. Yo cada vez que pienso en las narices que tenía que tener Colón, Sí. todo el mundo pensando que ahí al fondo hay dragones, para allá voy yo. Y A ver qué es lo que hay. de piraos, y yo vi las 3 carabelas a escala real en una de estas veces que coincidí que estaban ahí, y son una mierda. En serio, no es barquillo de y ahí no me meto, pero ni para ir desde Alicante a Ibiza. Y el tío se lanza al infinito, ¿no? Pues gracias a esos personas. Entonces nosotros tenemos que hacer un poco lo mismo, lanzarnos al infinito. ¿Qué va a pasar después del COVID? Nadie lo sabe, o sea, muchos expertos, nadie. Pues eso es coger el barco y lanzarte al infinito. Lo peor que podemos hacer es quedarnos en tierra. Yo doy clases en el curso de emprendedores de Sergio Fernández, hago mentorías. Y siempre les digo que se echen a caminar. Es que no tengo claro el proyecto, da igual, coge un proyecto a voleo, ponte a caminar. Y en el camino ya encontrarás tu proyecto, encontrarás tu camino, encontrarás tus socios, tus amigos. Pero en el salón de la casa jamás se encontró nunca nada. Claro. Que es un poco lo mismo que te ha pasado a ti, ¿no? Porque tú empezaste en la arquitectura, fuiste andando, apareció Joaquina Fernández en tu vida y poquito a poquito, bueno, pues estás donde estás ahora porque andaste, ¿no? Si no hubieras salido a andar, pues ahora mismo pues estarías haciendo otra cosa. Efectivamente. Y yo tomé esa decisión. Yo cuando falleció Joaquina tenía 2 caminos. Voy a decir, bueno, pues me retiro ya.
me pongo a escribir libritos que me gusta y que yo estoy tranquilo en mi casa y no me molesta a nadie, o toda esta información que tengo de todos estos años, ponerla al servicio de las personas de alguna otra manera. Y entonces doy un montón de formación en empresas, por eso tengo el curso de coaching con Design Thinking, porque de lo que se trata es que llega un momento en la vida que todo lo que has ido sumando lo tienes que volcar y se lo tienes que entregar a la gente. Y me parece injusto que no sea así. Claro. Y si nosotros en nuestra vida hemos aprendido una serie de cosas, no las hemos aprendido para llevarnoslas a la tumba. Las hemos aprendido porque, oye, si yo sé manejar esta herramienta y esta herramienta le puede servir a alguien, ahí está a disposición de quien quiera, ¿no? Eso, por ejemplo, es lo que pasa con Design Thinking. Que una herramienta que parecía que era para diseñadores y para diseñar productos muy chulos, de repente se puede ver desde un prisma totalmente distinto. Y es una herramienta para cambiar la vida de las personas. Claro. Sí, es un poco lo que estábamos hablando antes, ¿no? De que primero te miras a ti mismo, te fortaleces, te pones, pero una vez que ya te has fortalecido y que ya estás ahí, pues ahora hay que ir hacia afuera, ¿no? Porque si te quedas demasiado mirándote el ombliguito, pues al final es donde aparecen los miedos, que me va a pasar a mí, que es lo que no sé qué, y los monstruos, porque, ¿no? Y ahí es donde entran las depresiones, porque estás, mira, ay, mi negocio va a quebrar y encima estoy discutiendo todo el día con mi pareja, estás mirándote tu ombligo, en vez de levantar la cabeza y decir, vale, ¿yo qué puedo hacer? Claro. Y ese yo que puedo hacer ya te está dando luz a tu cerebro y dejar de mirar ahí como tu ombligo todo el rato. Eso es crítico. Mira, hay cuatro pasos para eso, ¿no? El primer paso efectivamente es el que estamos viendo de ver cuál es tu valor o tu talento o como le quieras llamar, ¿no? Tienes dentro de ti que te hace diferente y que además te impulsa hacia la vida. Una vez que lo sabes, el siguiente paso es romper las creencias. Porque muchas veces tenemos muchas creencias que están parándonos en la vida. Esas creencias pueden ser, como ya soy muy mayor, no me voy a poner a estudiar y a preparar no sé qué. Como ya soy muy joven, ¿quién me va a escuchar? Si hablo un podcast de estos, pues como soy muy joven, nadie me va a hacer caso. Como soy mujer, no puedo acceder a cierto tipo de cosas de no sé qué. Como no tengo un doctorado en no sé qué cosa, pues no voy a poder ser nada en la vida. Todas esas creencias, en muchos casos, son excusas para no desarrollarnos. Yeah. Una muy importante es el tema de la universidad. Gente que no va a la universidad y que está parada porque piensa que como no ha ido a la universidad no puede hacer no sé qué. Steve Jobs no fue a la universidad, Bill Gates no fue a la universidad, un montón de gente que fracasó no fue a la universidad. Entonces, romper creencias es el segundo paso. El tercero, que ya casi va automático, es la motivación. Una vez que tengo la fortaleza interna y que lo que creo que me está parando me deja de parar, encuentro ya la motivación y esa motivación es hacia afuera. Y el último paso es autoliderazgo, es liderar tu vida. Y liderar tu vida es tomar decisiones, es encontrar una visión, es seguirla, es pelearte con el mundo, es disfrutar del mundo, pero de ti. Tú eres el responsable de tu vida, no es el gobierno, no es el coronavirus, eres tú. La parte externa ocurre y ocurre para todos igual. ¿Por qué ante el COVID hay gente que sale adelante y gente que se hunde? Apúntate al barco de los que salen adelante. Sí, que tiene que ver con su propio liderazgo. Justo esto que has dicho de las creencias era otra cosa que tenía que apuntar porque me ha salido, porque sale muchas veces, ¿no? Ahora que lo que estábamos hablando, como gracias al coronavirus te pasas tanto, me estoy pasando tanto tiempo en casa solo, me está pasando que me estoy encontrando muy de cara con mis creencias. Y a veces estas creencias, pues son creencias que son muy malas, o sea, algunas son muy malas. Y son cosas como decir, ¿cómo te puedes creer cosas así, no? Pues, no sé, desde es imposible, no puedes, o yo no puedo hacer las cosas, o yo no me merezco hacer las cosas. La pregunta es que, primero, ¿cómo sabes esas creencias que tienes, cuáles son? ¿Cómo las ves? Que imagino que es el primer paso para poder deshacerlas. Y luego ya el segundo paso, ¿cómo te deshaces de ellas? A ver, el tema de las creencias es igual, es un tema que se puede trabajar en mucha profundidad, pero es un tema súper importante. Detectar las creencias son cosas que nosotros pensamos que son verdad y suelen ser además generalizaciones. Los que hombre, todas las mujeres no sé qué, los jóvenes nos cuesta mucho no sé qué. Entonces, a ver, ves jóvenes que han triunfado, luego no son los jóvenes. Es cierto tipo de jóvenes no triunfan y otros sí triunfan.
pero sobre todo cosas que notas tú que te están parando. Las creencias vienen de muchos sitios, vienen de la educación que has recibido. A ver, si tu padre de pequeñito te decía que eras tonto, es súper difícil que de mayor pienses que eres brillante. Yeah. Muy difícil, porque eso a un niño pequeñito le machaca el cerebro de tal manera que es muy difícil. No que los padres tengan la culpa de nuestras creencias, sino, por ejemplo, creencias que tenía en mi generación y que yo me imagino que en la vuestra espero que ya se haya pasado. Hay que tener un trabajo seguro, hazte funcionario, es decir, creencias de posguerra. Llega la posguerra y lo que hay que hacer es, ¿no? Eso del trabajo que te gusta, ¿qué dices? No te tiene que gustar, te tiene que dar seguridad y te tiene que dar pasta para tener tu familia y tal. Y eso luego pasó, esa creencia se fue quitando y ahora es lo que te gusta, para lo que tienes talento, para lo que vales. Pero eso, vamos, en mi generación no lo hemos oído ninguno. Nuestro Claro. padre abogado, nosotros abogados. Y si no, a ver si sacas una oposición. Y si no, pero Sí, no de, venga, tú emprende, ¿a ti qué te gustan los perros? Pues venga, emprende con... líate allá a criar. No, ni de coña. Entonces, eso es una creencia. Entonces, volviendo a tu pregunta, reflexionando sobre uno mismo es ver qué cosas literalmente te tienen atado en un proyecto. Tú imagínate que tienes un proyecto de ser un orador y de repente poder dar tipo Tony Robbins. Quiero ser Tony Robbins y hablar ahí a mogollón de gente. Entonces empiezan a decir, uy, pero yo es que no sé nada, es que yo no sé. Bueno, Tony Robbins cuando empezó tampoco sabía nada. Claro. Ninguno cuando empezamos sabía nada. Entonces, vale, ¿cómo me puedo preparar? ¿Qué tengo que hacer? ¿Y cómo puedo romper esa creencia? Y la creencia se rompe cuando descubres personas que la han roto. Y si la ha roto Tony Robbins, ¿por qué no la puedes romper tú? A lo mejor no tienes miles de personas escuchando, pero cientos. Da igual. Entonces, detectas la creencia y luego te preguntas una pregunta que es que nos las deberíamos de hacer todos cada 5 minutos. Y es, ¿para qué tengo esa creencia? Yeah. Las creencias siempre nos están aportando algo positivo, aunque creamos que no. En el ejemplo de querer ser Tony Robbins. Yo tengo la creencia que es imposible que lo sea para ahorrarme el esfuerzo de que a lo mejor fracaso. Entonces digo, no, pero es que yo es imposible. Yo un españoleto nací en Albacete y al final no, ¿cómo voy a hacer Tony Robbins? Vale, te pones eso y ya con eso no tienes que hacer ningún esfuerzo, no tienes que luchar, te quedas en tu casa. Te consuelas y ya está, te autoconsuelas y yo no puedo porque... Muchas de las creencias son eh, para no hacer esfuerzo, caminar, no desarrollarte, no arriesgarte, no sacar el barco. Uy, ¿cómo voy a sacar el barco al mar? Si fíjate lo crespadas que vienen esas olas. Mejor espero a que se calme el mar. Y Claro. en esa espera se te pasa la vida. Porque Sí, es lo porque que el mar no se va a calmar nunca, siempre hay olas, más o menos siempre hay olas. Entonces el primer paso es tomar conciencia de la creencia. El segundo paso sería ¿para qué la utilizo? Y ya el tercer paso, ¿cómo puedo cambiar esa creencia negativa por una creencia positiva? Porque las creencias también son positivas. Como has dicho antes, es mucho más fácil que yo consiga algo si creo que lo puedo conseguir, así creo que no. Es también una creencia, creer que yo puedo ser como Tony Robbins. Pero esa es positiva, me va a impulsar hacia adelante, me va a impulsar hacia hacer, hacia crecer, hacia aprender, hacia compartir. Entonces, Modelar. modelar personas que tienen lo que a ti te gustaría tener es fantástico. Esta persona cómo lo ha hecho y qué empezó. Y empezó a estudiar no sé qué y luego hizo no sé cuál y luego y vas modelando. Y en ese modelaje tú vas encontrando tu camino, pero has empezado con unos pasos de otro. Bueno, está bien porque en algunas cosas vamos enfocados, porque la idea del podcast, el podcast se llama Escuela de Héroes, por justamente entrevistar a héroes, ¿no? A gente que ha conseguido llegar a donde quiera la gente llegar para que le puedan modelar, o sea que estamos Y enfocados. modelos somos todos. Tú imagínate un ingeniero que nos esté escuchando y esto de la ingeniería, esto ya está a las narices, pero no se debe salir. Y de repente te escucha a ti y dices, ostras, pues un ingeniero que ha encontrado un camino. Pues a lo mejor empieza con un camino parecido al tuyo, pero voy a encontrar el suyo. O un arquitecto, y digo, ostras, pues es verdad, el tío yo estoy aquí quemado con la arquitectura, que además ahora estoy en bancarrota y no sé qué, y de repente este arquitecto ha podido hacer no sé qué, no sé qué, no sé qué. ¿Por qué ellos no? Claro, sí, al final es el por qué yo no. Y hay gente que tiene historias realmente impresionantes, ¿no? Lo mismo que contabas ahora, Tony Robbins le hemos hablado un montón, pero claro, es decir, si él con una situación más complicada que la mía ha llegado a donde ha llegado, yo, que dentro de lo que cabe, pues lo tengo más sencillo, ¿por qué no iba a poder llegar?
Entonces, no es que te impulsen las fuerzas externas de las dificultades que has pasado, sino las fuerzas internas de querer encontrar un sentido a la vida. En realidad, al final de lo que se trata es de darle un sentido. La pregunta de las preguntas es ¿qué hemos venido a hacer aquí? Y la respuesta siempre es, para mí, es bueno, compartir con los demás aquello que tú tienes diferenciador para que lo pueda iluminar a alguien en su camino. Entonces, que ser un conferenciante, que ser un albañil, es lo que haces, hazlo excelente y ayudarás a personas que te quieran modelar. Para ayudar a los demás. Bueno, John, pues hasta aquí más o menos hacia donde yo quería llegar. Muchas gracias y no sé si quieres añadir algo más, alguna cosa, alguna idea que se nos haya quedado en el tintero, que digas, me gustaría comentar esto. Pues a mí lo que me gustaría comentar es algo que ya comentaba Buda, y es no te creas nada de lo que te digo, experiméntalo, ponlo en práctica y pásalo a través de tu raciocinio y a la luz de la conciencia. Experimenta. Si al final los libros son buenísimos, las conversaciones con las personas son buenísimas, pero si no cogemos y lo experimentamos y vemos cómo nos influye, qué conseguimos y tal, pues se quedan, ¡ay, qué bonito, qué interesante fue aquella conversación que tuvieron Rafael y John! Coge cualquier trocito de esta conversación y ponla en práctica, a ver qué pasa. A ver qué pasa. Y si alguien quiere encontrarte, ponerse en contacto contigo o con SU, ¿cómo te encuentra? A ver, yo la ventaja que tengo de tener un apellido vasco es que si me busquáis me encontráis en 0, el SEO es fácil. Sí. John Elejabeitia, ahí en Facebook, en LinkedIn, en la web, en nextiu.es. Han empezado también una plataforma que se ha interrumpido un poco por el coronavirus, pero que va a estar genial, que se llama Modo Aprender, modoaprender.com. Y ahí voy a ir colgando vídeos, tanto míos como de personas que yo creo que son relevantes al mundo del desarrollo personal, donde las personas pueden comprar a precios súper asequibles. Ahora mismo hay solo 2. Hay uno de temperamentos que cuesta 35 euros, son 3 horas para investigar en tu personalidad, en tu temperamento. Entonces voy a ir colgando vídeos de personas súper importantes a precios súper baratos para difundir lo que sabemos a todo el mundo. Bueno, pues lo que haremos será poner los links de todas las redes sociales y de todo aquí debajo aquí abajo en la parte de comentarios y nada, pues hasta aquí. Muchísimas gracias por todo, John. Ha sido súper interesante la conversación, la verdad. Rafael, muchísimas gracias a ti. Un placer compartir y cuando quieras, pues a tu disposición. Gracias. Espero que te haya gustado la entrevista. Si es así, dame manita para arriba, suscríbete al canal si es que no lo has hecho ya y déjame cualquier comentario, tanto si me estás escuchando en YouTube como si me estás escuchando en cualquier otra plataforma de podcasting. Y nosotros nos vemos en próximos capítulos. Chao.